Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de esta segunda temporada de A Corazón Abierto. Lo prometido es deuda. El anterior episodio te dije que te iba a traer a alguien muy especial a este programa y es que así es, porque también tenemos otro invitado desde Colombia. Es un pastor, la verdad, al que yo en lo personal estimo y respeto mucho. Dios incluso me dio el privilegio de quedarme con él, con su esposa, con su familia hace algunos años allá en Colombia, vivir una experiencia muy linda en la que Dios habló mucho a mi vida y utilizó las vidas de ellos para impactarme con el ejemplo, ¿no? De cómo es un siervo de Dios que es trabajador, que se entrega al Señor, no a regañadientes, no con quejas, sino porque cuando estás apasionado por Dios, cuando estás enamorado de Dios, no importa si duermes una hora, si no duermes, lo que sea, a uno le llama esa pasión por el Señor. Y todo lo que uno hace, todos esos esfuerzos, esos sacrificios, al final valen la pena al ver tantas almas salvadas, tantos jóvenes restaurados, tantas vidas libertadas. Lo vale al 100%. Pero como ya tú sabes, que tal vez ya has visto varios episodios de Corazón Abierto, y si no lo has hecho, bienvenido seas. Si es tu primera vez aquí, te doy la bienvenida a esta bonita comunidad, familia de Corazón Abierto. La libertad de ser genuino. Ese es nuestro eslogan, porque aquí lo que valoramos es ser genuinos. No tenemos nada que esconder. Delante de Dios nos podemos poner muchas máscaras, pero Él ya nos conoce. Él ya nos ve y es lo que queremos mostrar en este podcast también. Que no tenemos por qué fingir ser personas que no somos, no tenemos por qué ponernos caretas de perfección, de que yo lo tengo bien y de que yo soy perfecto y de que yo vivo en la gloria y que esto y el otro. No, a veces vivimos en la gloria, es como dice la palabra, a veces estamos en el valle, en la montaña, en el desierto. La vida es así. Se trata de muchas cosas. Pasamos momentos de victorias, pasamos momentos de tal vez de prueba, de tribulación. Pero recuerda esto hoy, no estamos en crisis, no estás en crisis, estás en Cristo, porque una persona que está en Cristo es nueva criatura. Y todo lo que el Señor te permita pasar, sea bueno, sea malo, al final obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Así que hoy el pastor que está aquí en este set nos va a abrir un poco su corazón y nos va a mostrar eso. Que para los que aman a Dios, al final todas las cosas les ayudan a bien. Que en Cristo todo se hace nuevo. Y vamos a ir ahondando en medio de todo eso, de su historia, de su vida, que no ha sido una historia fácil. No ha sido nada fácil, ha sido con muchas dificultades, no solamente económicas, sino también familiares. Pero uno ve que incluso viviendo cosas tan terribles y estar viviendo momentos tan difíciles, Dios se glorifica. Y ahora es un pastor que a través de su historia, Dios inspira la vida de otros jóvenes que están pasando por las mismas situaciones. Y que lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo está utilizando para su obra, para su gloria. Así que le doy la bienvenida a nuestro querido pastor Alcides Peña, líder de Jubic en Colombia, y con justa razón, porque yo creo que Dios, pastor, le ha dado a usted un ministerio muy lindo para la juventud, pero queremos conocer hoy la persona detrás del personaje. Así que bienvenido a Corazón Abierto. Amén, Anelis, en gusto volverle a ver. Siempre que la he visto, yo digo, ella es una niña de Dios. Amén. Bueno, Amén. Así siempre la he visto y me alegra muchísimo que usted haya elegido este camino de servir a Dios. De Amén. verdad, porque también va a ser esa joven o esa persona que va o ya está inspirando a otros. Entonces me alegro. No sé si será peligroso estar en Corazón Abierto. Acaba de entrar al quirófano. Ya le estamos preparando, le estamos anestesiando. No, y una bendición de verdad poder estar aquí. Esperamos que esto siga siendo de bendición para muchas personas. Amén. Pastor, a mí me gustaría empezar con que usted nos cuente un poquito sobre su niñez.
no, tal vez mucha de la audiencia no lo conoce, pero que nos comente sobre tal vez esa relación que usted tuvo con sus padres, si es que estuvieron presentes, no estuvieron presentes, si es que la palabra de Dios ya estaba en su casa o si es que tal vez no. ¿Cómo fue la historia de ese Alcides pequeñito, tal vez niño? ¿Cómo fue esa etapa de su vida? Bueno, siempre que pienso en esta etapa, y lo he contado muchísimas veces, me acuerdo de un momento, una ciudad donde yo tengo los mayores recuerdos, una ciudad de Colombia. Hace algunos años volví Ok. y decidí ir al barrio donde yo me crié, Ujú. con limitaciones, en medio de la pobreza, no solo financiera, Ujú. sino la pobreza mental. Ok. Porque realmente yo me he venido dando cuenta a través de los años Ujú. que si de pronto no me comía un helado, que si no tenía unos zapatos, que si no me ponía una camiseta Ujú. nueva, una camisa, quizás no era porque no había dinero, sino porque había pobreza mental, porque Ok. había para el alcohol, había Para la para las fiesta. fiestas, pero no había para esto. Entonces, yo llegué a esa ciudad ya siendo ya un joven, ya siendo adulto, y quiero ir a ese barrio. Y cuando llegué a ese barrio, tuve un choque emocional fuertísimo porque estaba esa tiendita donde yo me paraba muchas veces y yo me empecé como a ver como cuando era niño y la verdad Ujú. fue tan natural porque yo empecé a gritar dentro del carro, ahí, ahí, ahí. No sé, algo como que me encontré conmigo Ajá, mismo, no sé si claro. alguna vez le Sí, ha sí, sí. pasado. Y yo ahí, ahí, entonces mis amigos, las personas que iban, ahí, ¿qué pasa? Eh, es que yo ahí me paraba cuando era niño con pensamientos como, ¿por qué no tengo unos zapatos? ¿Por qué no me puedo comer un helado? Ujú. ¿Por, por qué tantas situaciones que yo experimentaba? Y como era un niño, nunca Ajá, nadie sabía que yo estaba pensando eso. claro. Y quizás si me lo hubiesen explicado no lo hubiera entendido. Ujú. Eh, pero ahí o sea, yo tuve como ese choque emocional y siempre lo digo así, Annelise, es si yo pudiera regresar al pasado, si Ujú. existiera una máquina del tiempo, Ajá, estoy haciendo una suposición, yo sí. regresaría ya y le diría a ese niño, le diría a Alcides, me diría a mí mismo, Alcides, tienes preguntas sin respuestas, pero ahora no entiendes muchas cosas, Ujú. pero un día Dios se va a aparecer en tu vida, va a Guau. entrar a tu corazón, porque yo quiero decirle a las personas que Ujú. Dios me buscó, Dios entró a mi corazón. Ujú. Y yo quiero dejar muy claro a todos ustedes algo muy importante. Dios no solo entró a mi corazón, sino que se quedó en mi corazón. Y yo le diría a ese niño, Alcides, Dios va a aparecerte en tu vida, Dios va a entrar, Dios se va a quedar en tu vida y tu vida va a tener una metamorfosis, va a haber una metanoia, un Amén. cambio, una transformación. Dios va a obrar. Ujú. Lo que hoy en día no entiendes, lo entenderás después. Mañana Dios te recompensará. Esto siempre que lo digo, se me conmueve el corazón, se me hace un nudo en la garganta porque de verdad Dios ha sido bueno durante todos estos años y le agradezco a Dios que se Ujú. haya aparecido en mi vida. Amén. Pero cómo, mire, o sea, era un niño que tenía tantas preguntas que tal vez sentía que la vida era injusta en su inocencia, porque yo supongo como todo niño tiene amiguitos, ¿cierto? Y uno ve al amiguito con el helado, uno Eso. ve al amiguito que el papá le regala una cosita, pero a uno no. Y a mí me sorprendió mucho en un testimonio que le escuché que usted dijo, mi papá, mi mamá nunca me compraron un helado, ni me llevaron, no sé, al parque a Sí. jugar o nada de eso. Entonces, eso me habla un poquito de un hogar un tanto, bueno, donde Cristo no estaba, lógicamente, pero cómo era la relación con su papá, cómo era la relación con su mamá. Bueno, mira, cuando la antesala de este programa estábamos hablando de algo, ¿no? Ujú. Y yo quiero decirle
algo muy importante a todas las personas. Mi papá fue criado en el Evangelio. Ah, ok. Sí, mi mamá, conocedora del Evangelio. Vivíamos vivíamos cerca de un hombre de Dios, mi abuelo. Impulsaba esas ganas de Dios, pero o sea, estábamos tan cerca de Dios, o mi papá y mi mamá estaban tan cerca de Dios, pero a la vez ellos siempre procuraban como distanciarse. Okay. Sí, entonces se tomaron otras situaciones, se alejaron de Dios, quisieron tomar otro tipo de vida, el alcohol, que empezó a hacer algunos efectos dañinos que empiezan a hacer en una familia. Mi papá llegaba a veces borracho, no tenía temor de Dios. Habían problemas, habían situaciones dolorosas, tristes, que empezaron como a apoderarse de la vida de uno. Entonces, de mi niñez tengo recuerdos, algunos recuerdos, por ejemplo, llegaba un carro de helado, esto lo contaba ayer. Ajá. Yo vivía en una casa que quedaba en toda una esquina, llegaba un carro, un camión, le dicen en Colombia. Ajá, sí. Y empezaba a sonar una campanita y yo sabía que era el de los helados, pero no me podía comer uno. Nunca me acuerdo que me haya comido un solo helado. Esto empezó a generar ciertos traumatismos, ciertas situaciones en mi vida con las que luché, con las que he venido luchando. Porque es que esto no desaparece de la noche a la mañana, Annelise. No. Y a todas las personas les digo, a los jóvenes, a las familias que tienen una batalla, esto no desaparece de la noche a la mañana. Se necesita un proceso de renovación, de donde Dios empieza a poner en orden ciertas cosas que en la vida interior de uno están en desorden, donde Dios empieza a reconstruir ciertas cosas que el enemigo, la familia, la sociedad ha empezado a desbaratar. Entonces, desde niño recibí un impacto, primero desde casa, un alejamiento de Dios, malas decisiones de mis padres, de alejarse de Dios, no querer nada de Dios. Y esto pues empecé a vivirlo en mi vida también. Y bueno, esto me llevó, como dice la Biblia, a un abismo, llama a otro abismo. Exacto. A la voz de sus cascadas. Luego a vivir ciertas cosas en mi vida que lamento mucho haberlas vivido. Claro. Pastor, en este caso hablemos un poquito del rol que cumplen los padres en la vida de un hijo. Yo cuando usted comenta esta situación, yo supongo que tal vez no tenía un padre que le decía, hijo, ¿cómo estás? Hablemos, conversemos, ¿qué te está pasando? Una madre que tal vez tampoco. Y a veces uno como hijo dice, ¿a dónde voy? Entonces, ¿con quién cuento? Y a veces aparecen las malas amistades, ¿cierto? Los amigos que a pesar de que son malos, le escuchan a uno. A pesar de que tal vez no son cristianos y no tienen un buen consejo, te aconsejan. Cuando tú dices, no, amigo, estoy pasando por esto, por el otro, porque es una necesidad humana contar con gente. Somos seres sociales que necesitamos rodearnos de personas. No, yo no he visto ninguna persona sana que se guarde todo y que nunca comente nada y que sea una persona superficial. Jamás la he conocido. Más bien, esas personas que nunca cuentan nada y se lo mantienen todo a uno, veo que son personas que sufren mucho en muchas cosas. Pero creo que eso viene desde la casa, de no tener un ambiente sano donde uno comunicar, donde uno decir las cosas, un hombro al que recurrir, una persona a la cual llamar. Entonces, ¿cómo era esa relación de usted con su mamá, con su papá? Yo no sé si tal vez usted podía contar con mamá o con papá. Ayer contaba en el culto usted un poco sobre cómo su mamá... bueno, pues uno alejado del Señor, le salen palabras tan hirientes de la boca. En lugar de construirlo, lo limitaba. Sí. Bueno, hay algo que se llama la socialización primaria. Es el primer impacto que recibo en casa, en todas las áreas de la vida. Mi papá es una buena persona. Mi mamá es una excelente mujer, trabajadores. Pero en su ignorancia cometieron errores.
fallaron, se equivocaron. ¿En qué ignorancia? En creer que porque yo no lo viví, yo tengo que hacer lo mismo. Ejemplo, mi papá es un buen hombre, pero nunca me dijo te amo. Mi papá es un buen hombre, pero nunca me dijo te quiero. Mi papá es una excelente persona, pero nunca se sentó a hablar conmigo. Mi mamá, una mujer que no fue a una escuela, a ella le enseñó a leer mi papá. Wow. Y yo toco esto porque esta pudiera ser la excusa que tienen muchos padres. A mí no me dieron amor, a mí no me dieron un abrazo, a mí no me dijeron te amo, a mí no me dijeron te quiero, no veo necesario dárselo a mis hijos. Y yo creo que eso fue lo que pasó en casa. Mi papá de pronto no recibió esto y de víctima pasó a victimario. No sé si me entienden. Sí. Lo mismo mi mamá. Mi mamá ahora me dice cada vez que hablamos, te quiero, lo amo, usted es una persona muy importante para mí, pero mi mamá aprendió a decirlo. Entonces, ¿yo por qué toco este tema? Porque no podemos ser victimarios. Sí, yo por lo menos tengo 3 hijos a los que amo, todas las veces que pueda yo le digo te quiero, te amo, ustedes son importantes para mí. Anneli, yo a veces le digo, venga Natán, tengo que decirte algo, y me dice, yo ya sé qué me va a decir, que me amas, que yo soy importante para tu vida, ¿sí? Entonces, yo hubiese podido repetir la historia. Exacto. ¿Cierto? Pero no, yo decidí que no, que yo iba a amar a mis hijos, que yo les iba a decir, que yo iba a compartir tiempo con ellos. Mi papá no fue nunca a recibir las notas del colegio. Ajá. En cambio, yo cada vez que tengo que llevar a mis hijos al colegio, yo estoy feliz. Cada vez que tengo que recogerlo, yo se lo explico innumerables veces, se lo he dicho. Yo cada vez que tengo que llevarlo al colegio, yo no tengo cansancio, yo tengo felicidad. Cada vez que tengo que recogerlos, me siento más feliz. Entonces, entonces, ¿a dónde quiero ir? Ese impacto que producen los padres. A veces creer que un te quiero, un te amo no es importante, un sentarse a hablar. Y ahora con lo de la tecnología, mire, ahora hay 2 cosas tremendas. Una, el pasado que vivieron los padres, ¿sí? Exacto. A mí, mi papá no habló conmigo, mi mamá no habló conmigo, y se suma ahora al avance de la tecnología. Las ocupaciones del celular, de las redes sociales, se ha sumado y cada vez hay como un mayor distanciamiento y cada vez menos abrazos, menos te quiero, menos te amo, y esto yo pienso que es un impacto. Y pudiera decir tantas cosas, Anneli. Mira, otra cosa que quisiera tocar es el tipo de mentalidad que tiene un padre, el tipo de mentalidad que tiene una mamá. Quiero estudiar. El primer no puedo, el primer no tengo es del papá y de la mamá. ¿Qué diferencia es poderle decir, hijo, yo no tengo? Eso es sinceridad, pero tenemos a un Dios que nos provee, tenemos a un Dios que nos ayuda. Yo voy a hacer mi máximo esfuerzo. Hijo, tú tienes con quién contar. Sí, qué bueno que pudiéramos mirar cómo es esto, Anneli, ¿sí? Que esto fuera como prioritario en nuestras vidas, examinarnos qué puede limitar a mi hijo que se proyecte, qué puede limitar a mi hija que se proyecte. En este sentido, pastor, usted igual ayer comentaba un testimonio que creo que vale la pena contarlo aquí en este episodio sobre el momento en el que usted decide estudiar, ¿no? Un joven, especialmente ahora, siempre estamos con la mentalidad de estudiar una carrera, especializarnos en algo, tener una profesión y, como usted dice, tener alguien en casa que te diga, no se va a poder. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi futuro? Pero entonces, ¿en qué voy a trabajar? ¿Y cómo usted le rogaba a Dios que le permitiera estudiar? ¿Cómo fue esa etapa, ese momento en el que... Bueno, antes de tocar ese tema, tal vez nos podría tocar un poquito de cómo conoció al Señor, pero después, cómo Dios empezó a cambiar su mente de decir, te han dicho toda tu vida que no puedes. Sí, a ver, yo vengo yo le dije que un abismo llamó a otro abismo. Ajá. Yo empiezo a crecer, llego a vivir a otra ciudad,
empiezo a tomar malas costumbres, empiezo a consumir sustancias psicoactivas, empiezo a volverme una persona de pronto con unas malas aptitudes, unos malos comportamientos. Esto me llevó a muchas consecuencias. Me estaba autodestruyendo. Ok. Llego, me convierto a Cristo porque como que ese vacío del corazón se empieza a ampliar cada vez más y cada vez más, Annelise, me alejo más de Dios. Llegué a pensar en una solución como no vivir más y llegué a ver como el morirme como una forma de descanso, como una forma de escapar a mis problemas. La verdad, tomé actitudes para no existir más en este mundo. Hice algunas acciones para desaparecerme de este mundo, o sea, para ya no existir más. O sea, yo de una u otra manera buscaba morirme y lo busqué. Y en esas, un día, dos evangélicas me hablan de Dios. Me hablan de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y desde ese día, ese 8 de abril de 1999, mi historia de vida cambió. Yo me encontré con la persona, o me encontró la persona de la que nunca me debí de ir cuando era niño, de la que mis papás me debieron enseñar, de las que mi papá me debieron acercar. Sí, me encontré con esa persona maravillosa, linda, que empezó a sanar mis heridas. Ha tomado años, ¿sí? Ha tomado años. Esto, yo les dije desde el inicio, esto no ha sido con una varita mágica, no ha sido porque sí. Esto ha sido de años, de ver a Dios obrando, de ver a Dios tratándome, de ver a Dios trabajando en áreas de mi vida específicas. Todavía sigue trabajando en otras. Ahí el alfarero dándole forma a este barro. Yo quiero decirle a Annelise, a usted y a todas las personas, no soy una vasija terminada. Amén. Quiero ser ese barro que hasta el último momento de mi vida Dios me le siga dando forma. Amén. Lo que yo sí le puedo decir a usted y le puedo decir a todas las personas, Dios me transformó, pero esa transformación no tiene un proceso de terminación, sino una transformación continua. Exacto. Que sigue ahí, que sigue ahí, que sigue ahí. Entonces, a partir de esto, de este encuentro con Dios, empiezan como a salir lo mejor de mí. O sea, el diablo, la oscuridad, el enemigo, los errores de mi familia sacó lo peor de mí. Se aparece Dios y empieza a sacar lo mejor de mí. Tienes sueños, puedes estudiar, puedes servirme, me llama, empieza a tratar conmigo. Yo le voy a decir que Dios me ha tratado a mí dulcemente, me ha tratado con gracia, me ha tratado con misericordia. Por eso cuando yo le predico a los jóvenes, les predico con misericordia, con gracia, porque eso es lo que he recibido. Entonces Dios empieza a sacar lo mejor de mí, pone personas alrededor de la vida de uno que se vuelven canales de bendición. Mis pastores, el pastor Walter, la pastora Herly. Vienen otros más adelante que ya lo vamos viendo. El pastor Pablo, el propósito de Dios. Exacto. En todo esto. Por lo menos para mí es muy significativo estar aquí donde hay una de nuestras autoridades. Entonces uno se da cuenta que Dios mira en su momento de gracia, empieza como que a acomodar las cosas para que uno empiece a pasar por ahí. Exacto. Es que a veces uno como la ovejita perdida porque no sé, su historia me acaba de recordar a eso. Uno piensa que el pastor va con el palo a castigar a la oveja, a decirle que por qué te fuiste, pero no.
¿qué hace el pastor? Agarra y la palabra dice que venda sus heridas, Sí. que la carga en sus hombros y que la vuelve al redil. Porque, bueno, yo no sé, a lo que usted me cuenta, yo creo que sí, yo he aprendido más del amor de Dios que de los regaños de la gente. No, a veces a uno cuando lo regaña la gente que por qué haces esto, que eres un mal ejemplo, que piedra de tropiezo, que la humanidad y el corazón de uno tiende a endurecerse más. Sí. Como decir, no, yo no quiero. Pero cuando Dios a uno le hace entender con amor que uno está mal y las cosas que tiene que cambiar, uno no se puede resistir. Y hasta te salen lágrimas en los ojos y dices, ay, Señor, perdóname, perdón. Sí. Y es tan, como usted dice, es tan diferente la forma de Dios de tratar con uno. Obviamente a algunos los trata un poco más duro, pero a otros, yo creo especialmente a las personas más lastimadas y heridas por el mundo, por las cosas, Dios las trata con tanto amor, porque están frágiles en ese momento. Yo veo la vida de usted, por ejemplo, saliendo de estar a punto de atentar contra su propia vida. Obviamente que Dios iba a manejar su vida con la mayor delicadeza posible, ¿cierto? Hay un himno que dice, eres el padre que siempre soñé. Ajá. Sí, digamos, usted toca algo muy importante, ¿no? Uno golpeado, uno herido, maltratado, sin futuro, con heridas abiertas ahí. Y llega una persona y lo golpea. Termina de Sí, matar. a ver, Dios me recogió. Me empezó a sanar mis heridas. Obviamente, las consecuencias de todos mis errores Ahí estaban. las he tenido que enfrentar, ¿sí? O sea, es que las personas dicen, no, es que, bueno, no, es que Dios es amor, pero también fue consumidor. Sí, es también verdad, pero Él me ha tratado con amor y me ha ayudado a vivir el proceso, producto de las consecuencias de errores, de mis propios errores. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero ha sido con amor. Amén. Así es, esto que estás viviendo, yo no lo quise para ti, pero tú lo tienes que enfrentar porque fueron las malas decisiones que tú tomaste en el pasado. Te va a costar un poquito más, yo te voy a ayudar, pero es necesario que pases por ahí porque tú mismo empezaste a labrar un destino. Yo lo estoy enderezando, yo te estoy guiando, pero eso no implica que tú no vas a pasar esa situación que tú has tenido que pasar. ¿Sí? Claro. Pastor, es que es cierto. Yo creo que Dios nos perdona nuestros pecados, pero eso no significa que Él va a eliminar las consecuencias de esos pecados. Él más bien es que nos ayuda a afrontar esas consecuencias, ¿sí? Y Él nos dice, bueno, te equivocaste, no hay nada que podamos hacer, la embarraste, es cierto, y yo te perdono, pero incluso esas consecuencias yo las puedo utilizar para tu bien. Pero ahí que toca que uno se haga responsable, que uno asuma la culpa. Porque como le hablaba detrás de cámaras, vivimos en una generación que se victimiza todo el tiempo. Es que si yo caí en esto, estoy mal porque mi papá me dejó, porque mis padres se divorciaron, porque alguien abusó de mí, por esto y por el otro, pero yo no tengo la culpa. Todos los demás tienen la culpa, pero yo no tengo la culpa. Y ahí caemos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es capaz de responsabilizarse de sus actos, no es una persona capaz de crecer, ni va a ser una persona capaz de recibir el amor de Dios y recibir la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer, pastor, en su vida para que usted se haga responsable? Decir, es cierto, me equivoqué, hice muchas cosas, pero ahora, Señor, lo quiero hacer de tu mano. Lo quiero hacer contigo. Afrontar todo lo que me traiga la vida, pero de tu mano. Yo le dije un día a Dios en una oración, y voy a tratar de contenerme esto porque esto fue algo muy, muy impactante para mí. Yo un día le dije a Dios en oración, le dije, Dios, yo te busqué
porque te necesitaba. Ujú. Ahora te encontré. Tú me amaste. Me he acostumbrado a vivir contigo. Y ahora ya no estoy aquí porque te necesito, sino porque te amo. Oh. De verdad, he aprendido a amar a Dios, ¿no? No puedo vivir sin Él. Esto es para no dejar duda de que definitivamente Dios ha hecho algo bonito en mi vida. Amén. ¿Sí? Entonces, pasó ese día, ese 8 de abril, que Dios se me apareció en mi camino. Yo inicio un proceso, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a conocer un poco más de Dios, empiezo a tener una batalla con mi autoestima. Yo sentía que yo no valía, empiezo a generar como una culpa Exacto. de por qué Dios me permitió vivir lo que vivía, ¿sí? Entonces yo decía, Dios, pero ¿por qué? Porque yo tuve que haber sido drogadicto. Yo peleaba con Dios. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo no tuve el privilegio de no haber ensuciado mis vestiduras. Y yo peleaba con Dios. Con el tiempo, yo me doy cuenta de que Dios empieza a convertir eso que yo fui en un canal de bendición para otros. Entonces, ahí yo me encuentro como con una realidad. Hay todo una perspectiva de vida. Yo quiero estudiar, yo quiero servir a Dios, yo quiero tener una familia, yo quiero tener un hogar, pero si no lo tuve, mis errores, mis fallas, mis equivocaciones, como que las asumí, pero no las asumí desde un pensamiento de circular para seguir dando vueltas. Claro. En lo mismo, no, sino miré mi realidad para proyectarme, ¿sí? No para culpar a otros, no para excusarme, porque yo le enseñaba a un grupo de jóvenes, si quieres razones para no sacar tu propósito adelante, el propósito que Dios tiene contigo, te puedes inventar 1000 excusas y 1000 culpas. Entonces yo no me quedé ahí. Yo me proyecté, sabía que tenía que vivir un proceso, sabía que tenía que enfrentarle. De una manera me ha tocado hacer autogestión, gestionar mis emociones, ¿sí? Sí, mi autoestima bajó, pero no me puedo quedar mirando para el suelo, Eso. ¿cierto? Fui drogadicto, pero ya no lo soy. Exacto. Tuve un papá que no me amó, pero tengo una familia, perdón, que no me amó, no, que no me manifestó su amor, pero tengo una familia a la cual yo puedo darle todo el amor que yo no recibí. Claro. Sí, mi papá no compartió conmigo, pero yo tengo a mis hijos en todo momento, ellos andan conmigo a toda hora. Lo que mis papás no me pudieron dar, yo se los doy a ellos, ¿sí? No como frustración. Exacto. No como estoy manifestando una frustración que yo tuve. No, yo ya he aprendido también eso, porque me doy cuenta que mis hijos realmente me necesitan. Entonces me empecé a proyectar. Y Anneli, yo quiero decir, no ha sido fácil. Ha sido difícil, he tenido que luchar con mis miedos, he tenido que luchar con mis frustraciones, he tenido que luchar con mi autoestima, con mi timidez, porque yo realmente soy tímido. Sí, yo soy. ¿Quién lo diría? Sí, entonces, pero hay que vencer, ¿sí? Hay que vencer. A mí me cuesta empezar algo, la verdad me cuesta, pero lo hago, termino haciéndolo, termino saliendo adelante. Entonces, cuando ya quiero estudiar, me doy cuenta que no tengo el diploma de bachiller y quiero estudiar una carrera universitaria. Había perdido un examen que hacen en Colombia, Ok. sí, que se llama EIFES,
y saqué para la, entrar a la universidad. sí, y saqué la peor nota. Entonces, sabía que tenía que volverlo a presentar. Asumí que lo que no había hecho en toda mi vida no lo iba a hacer en un examen. Exacto. Dios me ayudó, presenté el examen, saqué unas buenas calificaciones, entré a la universidad. Ahora entro a la universidad y empiezan unas palabras que yo no entendía. Tenía que leer libros, tenía que hacer una cantidad de cosas. Muchas veces quise salirme, muchas veces quise abandonar, pero yo decía, si yo me salgo de la universidad, no voy a cambiar la historia, ¿sí? No voy a Claro. escribir otro capítulo. Wow. Le decía el pastor, muchas veces llegué a la oficina llorando, pastor, yo no puedo. ¿Cómo que usted no puede? Ya va en segundo semestre, en octavo semestre quise salirme, el pastor, no se puede salir. Sí, o sea, ha sido una batalla, no de inconstancia, porque una cosa es la inconstancia y otra la batalla que tenía con mi autoestima. Wow. ¿Sí? Entonces me quería salir, pero terminé. Cuando terminé de grabarme, como a la semana siguiente, a los 15 días, Dios habló a mi vida y Dios me dijo, ha llegado mi hora. Entonces el pastor me decía, usted no, así es, usted de aquí de la iglesia solo va a salir graduado de la universidad. A mí no me gustaba eso porque yo le quería servir a Dios. Ajá. Si usted quiere salir de aquí, quiere servirle a Dios, solo debe salir graduado. Mire que me encontré a alguien firme, a alguien con una visión clara conmigo, a alguien que me ayudó, a alguien que no me dijo, sí, tranquilo, pues sírvale a Dios y no termine de estudiar. Ajá. No, a alguien con la firmeza de decirme, no, usted tiene que seguir adelante. Amén, pastor. Wow, qué cosa más tremenda. Pastor, respecto a esto del estudio, como usted dice, no es fácil. Y a veces Dios le toca poner gente en nuestras vidas porque sabe que nosotros solos no vamos a poder. No podemos, y yo le entiendo porque cuántas veces uno como joven quiere darse por vencido con tantas cosas. Imagínese octavo semestre querer terminar, o sea, querer abandonar la carrera. Ya han sido tantos años de esfuerzo y querer rendirse hasta el final. Es que éxito no es el que comienza bien. Todos comenzamos bien la carrera, todos la carrera la comienzan con toda. Para mí, éxito es el que permanece fiel hasta el final, el que logra llegar a la meta, el que logra concretar esas cosas, pero entiendo que una persona que muchas veces ha tenido una infancia difícil, ha pasado eventos traumáticos en su vida, les cuesta, especialmente Sí, claro. lucha con la constancia. Yo he leído un poco eso en la psicología, en la psiquiatría, que es muy difícil concretar esas cosas, pero también escuchaba un testimonio de una mujer que decía que los psiquiatras la habían desahuciado y le habían dicho, porque ella también vivió una etapa muy difícil, una infancia muy difícil, y los psiquiatras le dijeron, si tú quieres vivir una vida plena, normal, como una persona sana, tienes que vivir medicada toda tu vida, porque no vas a poder, con todo lo que has pasado, no vas a poder. Pero recordemos algo que nos dice la palabra. El apóstol Pablo hablaba de renovar nuestra mente. Y como yo le decía detrás de cámaras, la Biblia, hace miles de años, habla sobre esta renovación mental. Y ahora el campo de la ciencia, de la neurología, ha descubierto que el cerebro tiene la capacidad de transformarse, de renovarse, lo que llaman la neuroplasticidad. Y es que ella lo hablaba y lo decía desde un testimonio, ella decía, yo ahora que conozco a Cristo no tengo que tomar ninguna medicación ni absolutamente nada, pero ella dice es porque Cristo ha renovado mi mente. La palabra dice que yo tengo la mente de Cristo y yo me he aferrado a esa verdad. Que no me identifican las cosas que me pasaron o los padres que tuve. Yo no soy eso, porque ese es el problema. Y usted lo tocaba, cuando yo me identifico. Yo soy una persona que no concreta. Yo soy una persona que es fracasada. Yo soy... Y te identificas con eso. Y al uno identificarse con eso, actúa de acuerdo a lo que tú te identificas. Pero yo aquí veo en su historia un poco cómo Dios va cambiando su identidad.
Alcides, tú no eres un fracaso. Alcides, tú no eres una persona que no sé, tú no eres un drogadicto. Que el mundo quiso darte esas etiquetas, quiso ponerte esas cosas, pero tú, yo creo que era el Señor diciéndole a Alcides, tú eres un hijo de Dios. Alcides, tú eres un pastor. Alcides, tú eres una persona de influencia en tu generación. Alcides, tú eres un padre que ama a sus hijos. Tú eres un buen esposo. Y uno se va identificando con lo que Dios, con las etiquetas que Dios le va dando a uno. Sí. Usted dice algo con respecto a lo que puede suceder en el cerebro. Yo quiero poner un ejemplo, por lo menos los leprosos que estaban en Samaria. Ajá. ¿En qué momento la mente se renueva? En un momento con Dios, de ministración, de trato de Dios. Amén. Pero yo veo que a ellos las circunstancias, la crisis que estaba viviendo con esa lepra, la situación de saber que se iban a morir y no quererse morir. Porque si uno se mira un momento el diálogo que ellos tienen ahí, ellos dicen, si nos quedamos acá nos vamos a morir. Pero no se querían morir. Entonces, en ese momento se generan decisiones. En ese momento usted encuentra determinación. En ese momento usted encuentra visión. Porque empiezan a decidir, empiezan a caminar, determinación, y empiezan a proyectarse hacia dónde deben caminar. Pero mire, Annelise, ellos hacen algo. Ellos empiezan a mirar como tres realidades. Una en la que se encuentran. Están en una crisis, tienen lepra, se van a morir, tienen hambre, las circunstancias están difíciles. Ellos empiezan a mirar su entorno, pero también miran atrás. Cuando usted va a la historia, se da cuenta que ellos vieron una posibilidad de regresar a su pasado, pero dijeron, allá no tenemos cabida, allá no hay lugar para nosotros. Entonces decidieron mirar al frente. Y en el frente, eso se llama visión prospectiva, mirar al frente. Miraron al frente y había una posibilidad, yo les quiero decir a todas las personas, una posibilidad mínima, muy mínima, porque ya estaban los que estaban sitiando a Samaria. Pero ellos siguieron caminando. Cuando ellos iban caminando, Dios empezó a hacer un milagro. Los enemigos, los que tenían rodeado a Samaria, empiezan a escuchar un gran ejército que viene. ¿Era un ejército? No, unos leprosos moribundos, pero con decisión, con determinación, con visión, con enfoque, que no se estaban victimizando, que no estaban más que en sus mentes dejando que algo diferente no los llevara a la muerte. Y cuando llegaron allá se encontraron todo lo que dice la Biblia, riquezas, tesoros, bendición, comida. ¿Y quiénes llevaron la buena noticia a Samaria? La llevaron los moribundos leprosos. Qué tremendo, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, esto lo digo porque Dios le da posibilidades a personas como yo y como esos leprosos de llevar buenas noticias, de decir que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que no todo puede ser ese círculo vicioso en el que yo he estado, que no importa qué tanto te haya afectado tu familia, Dios tiene algo para ti, que no importa qué tanto golpes te haya dado la vida, Dios, eso feo que te pasó va a terminar convirtiéndose en parte de tu propósito. Amén. Dios revirtiendo aquel mal que viviste, aquel dolor que enfrentaste, aquellas heridas que te hicieron, convirtiéndolas como en saetas de bendición. Amén. o en algo que te proyecte. ¿Y cómo le hace uno? Porque ahorita hablarlo es sencillo, ¿cierto? Decirlo, no, Dios va a cambiar tu trauma en algo poderoso, es sencillo. Especialmente uno que ya pasó el proceso o que está a lo largo del proceso, como usted decía al final, hasta que Cristo no venga o nos llegue a su presencia, no somos procesos terminados. Pero, ¿cómo le hace uno para enfrentar eso? Porque es cierto, a veces, pastor, en la vida uno siente que se quiere comer el mundo, dice, no, yo ya lo superé, ya lo olvidé. Sí.
Y viene al día siguiente y te encuentras con una circunstancia, viene un pensamiento a tu mente y te derrumbas otra vez. Es como que doy 2 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás. Sí. ¿Cómo le hace uno para seguir adelante, como esos leprosos, para seguir anclado al Señor, para seguir creyéndole? Cuando a veces las circunstancias te dicen algo completamente diferente, cuando a veces ese viejo vicio vuelve a perseguirte, vuelve a tentarte, esas palabras que te lastimaron, que tú creías que ya estaban superadas, vuelven a sacarte lágrimas y vuelven a derrumbarte. O no sé, tal vez uno dice, yo quiero ser un mejor padre y viene el hijo y te dice, ¿sabes qué? Me lastimaste. Mm. ¿Cómo le hace uno para seguir adelante? Yo me he arrodillado a orar en momentos y le he dicho, no tengo nada que decirte. Es más, le he dicho, no quisiera estar de rodillas. Ujú. No tengo palabras, pero voy a estar aquí. Solo para que sepas que te necesito. Sí, Ah, así yo ajá. lo he hecho. ¿Cuántos momentos? Muchos momentos. No ha habido ni una palabra. No he dicho absolutamente nada. Otros momentos solo me he arrodillado a orar y llorar. Y llorar y llorar. Sabiendo que Él interpreta mis lágrimas. Amén. ¿Sí? Yo también miré el calendario y miraba que otro año más. 11 años fui yo colaborador. 11 años. Antes de ser pastor, Sí, pero ya tenía el anhelo en su sí. corazón. Wow. 11 años. 11 años fui colaborador, con ganas de servirle al Señor. Y me acuerdo tanto que un día llegué y le dije, pastor, yo sí alcanzaría un día a ser predicador laico, aunque sea, antes de que venga Cristo. Mire, hoy ya ministro ordenado, ¿sí? Ajá. Yo miré al cielo muchas veces y sentí que mi oración no subía. ¿Alguna vez le ha pasado? Sí, muchas. Que Dios no me escucha, que Dios no me oye. Hoy he llorado. ¿Sabe por qué? Porque yo he estado en lugares que Él me prometió hace muchos años. Porque he vivido o estoy viviendo cosas que Él un día me habló y que pensé yo que ya no se iban a cumplir. Wow. Sí, a veces como que Dios guarda silencio. Ujú. Sí, y a una persona, por ejemplo, yo que soy como muy activo, muy dinámico, quiero que Dios me hable, Ujú. pero a veces Dios quiere hablarme en el silencio, a veces Dios calla, no porque quiera callar, sino que yo no sé si me entienden lo que quiero decir. Ujú. Sí. En el silencio de Dios, Dios habla. Sí, 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 sí. sí, sí, o sea, yo muchas veces sentí que ya no se iba a cumplir. Yo estuve frente a personas que en cultos donde Dios le decía a otro, ha llegado mi hora, lo voy a hacer, y yo no escuchaba esa palabra para mí. Cuando ese día le escuché, ha llegado mi hora, yo sentía que la tierra me tragaba. Fue algo tan tremendo, algo impactante, porque por 11 años esperé esa palabra. Dios me habló y al otro día me metí a la oficina de mi pastor y dije, pastor, ¿qué significa que ha llegado mi hora? Entonces, o sea, uno tiene que orar a veces sin ganas, tiene que ir al culto, aunque todo esté en contra de uno. A veces tiene uno que callar cuando escucha que alguien dijo en contra de ti algo. Sí, yo también pienso, por ejemplo, para muchas personas, a veces mucho sometimiento a la autoridad. Ujú. A veces uno en la humanidad, uno internamente, uno cuestiona, pero ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? Dios sabe por qué lo hace todo. Amén. Callar cuando quiere hablar, caminar cuando quiere correr, correr cuando le toca, cuando uno quiere caminar, o sea, todo eso, o sea, es que hay personas que piensan que esto se trata de palancas, que esto se trata de apoyarse en el brazo de carne. Ujú. No, yo digo, Dios tiene algo para ti y Dios va a poner a las personas a tu lado o enfrente tuyo y te va a ir abriendo puertas. A medida que Él te vaya llevando en el proceso, te vaya formando, te va a ir abriendo puertas. Exacto.
Si le vas a echar la culpa a alguien de algo, échale la culpa a Dios, que fue que en tu camino te puso a fulano de tal, Ujú. a tal persona. Por lo menos la primera vez que yo salí a predicar, habían 11 pastores. Era una Wow. confraternidad. Ajá. La primera vez. Y en esa confraternidad habían 11 pastores y después esos pastores me empezaron a invitar. Y yo empecé a viajar a algún lugar, a otro. Ajá. Fue Dios. Los puso ahí para cumplir el propósito. Entonces Dios te va a poner a las personas. ¿Cuándo? No sé. Solo camina. ¿Sí? ¿Quién? Tampoco sé. Solo camina. ¿Cierto? Exacto. Pero eso es resultado de una persona que ha sabido creerle a Dios aún en los momentos donde todas tus circunstancias te decían lo contrario. Porque como usted dice, a veces Dios se frena de llevarnos y de abrirnos algunas puertas porque sabe que no estamos lo suficiente maduros para asumir esas responsabilidades. En su caso duró 11 años. Sí. Y es bueno no adelantar los procesos de Dios. Ajá, No exacto. adelantarlo. Yo me he dado cuenta. No hagas algo. No estés en un lugar donde Dios no te quiere llevar. No use influencias para estar en un lugar donde Dios no te quiere. Lo vas a lamentar. Vas a cometer errores. Te estás adelantando. Dios te va a llevar. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que guardar tu corazón para Él, bajar tu cabeza ante Él, humillarte, y su sola mano, sin tu ayuda, te va a levantar. Entonces es que hay algunas personas como que quieren ayudarle a Dios. Y yo siempre tengo el consejo: si tú metes tu mano, Dios sácala de Él. Y la verdad, yo prefiero la mano de Dios. Amén. Entonces uno a veces en lo emocional quiere adelantar. El joven quiere salirse del propósito de Dios porque en la parte emocional o sentimental dice: aquel o aquella es tan bonito, es tan bonita, me atrae, me gusta. Ajá. Dios lo aprueba. Tal cosa que quiero hacer, Dios lo aprueba. Yo pienso que debemos estar en procura de esto. Esto se lo digo no de mero hablar, porque para mí fue difícil quedarme 11 años en la iglesia. Para mí fue difícil. Yo quería otra cosa. Tal vez sentía usted que Dios no lo aprobaba, que no era suficiente, que no era tal vez lo suficientemente bueno. No, es que yo llegué a ver por lo menos el estudiar. Es que yo no me quería salir porque fuera inestable o esa carrera no me gustaba, sino que yo quería servirle a Dios, yo quería ser pastor. Claro. Y yo decía: ay, por estar estudiando no puedo servirle a Dios. Yo sentía que el llamado era ya, pero había alguien con la firmeza, con la claridad de decir: tú le vas a servir a Dios, pero le vas a servir siendo profesional. Sí, oye, tremendo eso, ¿cierto que sí? Ajá. Ahora, pueden decir cualquier cosa, pero yo me sometí. Sí, ahí estuve. Otra cosa que yo quisiera como manifestar, ¿no? Es que algo que debe uno mirar también es en esto de guardar el corazón. No importa lo que Dios te lleve, a donde Dios te lleve, cuánto Dios te levante, siempre, siempre no creer que es uno, Amén. porque ahí uno fracasa. Cuando uno empieza a darle lugar a su ego, a su yo, a creer que fue porque uno. No. Yo sé quién era. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé, yo lo viví. Es que es horrible uno orar y sentir que pasan los meses, los años y Dios nada. ¿Cierto? ¿Te ha Exacto. pasado? Sí, sí. Y por eso le preguntaba, ¿no? Porque siento que en esos procesos más bien yo le he llegado a decir a Dios: creo que no soy suficiente para Sí. ti ni para esto. Entonces, ¿para qué estoy aquí? No entiendo. Pero cuando uno pasa el proceso y Dios en su infinita gracia le hace entender y te dice: te dejé aquí porque necesitaba que aprendieras esto que te va a servir en el momento en el que yo decida abrirte la puerta. Sí. Y como usted decía, cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, como Abraham quiso ayudarle a Dios y le fue pésimo, le fue terrible. Pero he visto a un Dios que en medio incluso de
de nuestras desobediencias y nuestras rebeldías, porque no le voy a mentir, pastor, a veces como jóvenes creemos que Dios nos dice no porque no quiere que seamos felices, porque quiere arruinarnos Sí. la vida, porque no, pero al final entiendes ya en un poquito una madurez espiritual más desarrollada y dices, Dios me dice que no porque me ama, Sí. porque tiene algo mejor para Algo mí. mejor. Es que me pasó algo, Annelies. Yo le voy a contar que yo fui a un lugar donde después me di cuenta que Dios no quería que yo fuera. Ajá. Por eso se lo digo, yo fui a un lugar y dije, en mi vida vuelvo a hacer eso. Yo fui a un lugar donde Dios no me quería ahí. Ujú. Dios sí me iba a llevar en su tiempo a algo mejor. Ujú. A ver, es que le voy a decir, es como si Dios me hubiera tenido un pastel grandotote de chocolate, de crema, y yo cogí la galletica Por apresurado. por apresurado y la galletica pues estaba deliciosa, pero para mí era el pastel. Y yo le voy a decir, cuando otro se come el pastel que era tuyo, ahí vas a entender. No hagas Ay, ni Dios estés mío. en un lugar donde Dios no Ujú. quiere que esté. O sea, yo se lo explico así porque la verdad me da Sí, pena ser sí, sí. explícito. Pero me pasó eso y tan horrible y fue bastante feo porque a ver, por la galletica, Ujú. Dios me iba a llevar a Bucaramanga. Mm. Por el pastel, Dios me iba a llevar a Bogotá, Barranquilla, Cartagena. ¿Sí me hago entender? Exacto. Entonces yo dije, no más galletitas en mi vida. ¿Sí? Es que a veces es como el anzuelo que le llega a uno Ujú. como que lo atrae. Uy, sí, ahí se puede cumplir algo del propósito conmigo. Y yo quiero darle un consejo a todas las personas que nos escuchan. No hagas algo, no tomes algo que pueda cumplir algo del propósito de Dios contigo, no. Toma la galletica o aquello, estoy poniendo el Ujú. ejemplo, ¿no? Que te va a llevar no a cumplir algo, sino a cumplir el propósito de Dios con tu vida. Completo. Y eso me pasó y por eso yo le aconsejo, espero no volver, aunque esto lo digo hoy, pero a veces uno es tan ingenuo que se le Sí. olvida la historia y a veces tiende a repetirla. Espero no, ¿no? Exacto. Pero al final, bueno, incluso a mí me sorprende la palabra porque hablando de, de galletitas y pasteles, Sí, igual me acuerdo en la historia de Abraham. Tenemos un Ismael y tenemos un sí, Isaac. Pero creo que Dios es incluso capaz de, cuando Sara elimina, ¿no? a Ismael, a la mamá, a Agar, sí, uno diría, pues, Dios que se va a acordar de ellos, imposible. sí. Pero tú ves que incluso Dios se acuerda de ellos. Dios está ahí para socorrer. Que el ángel los alimentó. O sea, en el sentido de decir, podemos elegir la galleta, pero cuando uno se humilla ante Dios, es cierto, al final siempre vamos Sí. a tener que lidiar con las Sí, consecuencias. sí, Eso sí. es verdad, eso es verdad. Sí. No lo voy a maquillar, es cierto. Pero incluso eso Dios le puede sacar un Sí, provecho. yo quiero más o menos tratar de entender porque a veces como que puede sonar cruel lo que yo dije, Ujú, pero de pronto hay alguna persona que tomó la galleta ujú, y ya cree que le tocó la galleta ujú. y también cree que le tocó ya el final con eso. Exacto. No, 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 no. No es eso lo que queremos transmitir ni lo que yo quiero transmitir. Yo quiero decirles que Dios no quiere que tú tomes la galleta, pero si la tomaste, tu final no va a terminar, En perdición. sí, o sea, como en Como fracaso, que en ya la derrota. embarraste y listo. Sí, porque dijimos al principio, Dios a veces toma hasta nuestros propios errores y con eso nos conduce hacia el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es indestructible. Amén. Sí, Pastor, ya para ir culminando la entrevista, a mí me gustaría cerrar con broche de oro diciéndole, usted nos hablaba mucho de que Dios tenía un plan, de que Dios tenía algo y de que aunque en ese momento no lo entendía, después lo iba a entender. Así que ahora, para culminar, me gustaría preguntarle, ¿por qué cree que Dios le hizo vivir todas esas cosas? ¿Por qué cree que
Dios le hizo, no sé, nacer en esa familia, vivir con carencias, pasar un tiempo amarrado a las sustancias. ¿Qué es lo que entiende ahora de ese proceso que no lo entendía antes? Amo a mis hijos, los abrazo, los quiero. Nunca pensé que Dios me iba a involucrar a trabajar con los jóvenes. Y los comprendo, los entiendo. Les doy una palabra más aterrizada a la realidad que a un acto religioso. Amén. Wow. Porque conocí a Dios, como lo decía, de gracia, de misericordia, de amor, de oportunidades. Entonces yo puedo decirle a las personas que hay un Dios de oportunidades, que hay un Dios que me amó, que me encontró, que no me culpó, sino que realmente sanó mis heridas. Me he encontrado con cientos y cientos de casos, no soy exagerado, de jóvenes que me escriben al Messenger, que me llaman. El WhatsApp está lleno de audio llorando. Yo llamo, no le pregunto el nombre, no le pregunto de qué iglesia es, no le pregunto cuál es su pastor, le pregunto, ¿qué tienes? Llora, desahógate. Pastor, que me duele el alma. Amén. Un consejo, una orientación. Sí, hay personas que me dicen, yo lo he dicho y siempre lo expreso, si alguien solo me quiere mandar un audio para desahogarse, mándelo. Entonces hay audios que me dicen, pastor, yo le escuché a usted decir eso y yo solo quiero decir que me está doliendo el alma, me está doliendo el corazón, solo escúcheme. Y ya, yo sé que no le tengo que decir nada porque él solo me dijo que lo escuchara. Entonces, porque hay una juventud con la que Dios tiene propósitos y yo quiero, mientras Dios me permita, permítame decirlo de esta manera, Nelly, gritarle a los jóvenes de Colombia, del mundo donde Dios me lleve, del barrio, porque yo así como estoy aquí en Bolivia, si mañana tuviera que regresar a Colombia y hay un culto al aire libre, ahí voy a estar yo. Sí, o hay que ir a hacer una visita, ya estoy yo, porque la verdad lo hago. Me paro en un parque, me paro en un lugar donde hay muchachos con problemas de drogas, en una escuela, en un colegio, en una universidad. No por activismo, sino por esa necesidad de querer hacer algo, gritarles que hay un Dios que les ama, que hay un Dios de oportunidades, que hay un Dios que no quiere aplastarte, que no quiere destruirte, sino que te está tendiendo la mano, que se quiere mostrar, que se quiere revelar a Él. ¿Sí? ¿Cuántas personas no hay ahorita en un pecado atadas, sintiéndose culpable y el diablo los tiene ahí terribles, diciéndole que Dios no los perdona? Dios sí perdona. Dios es perdonador. Amén. Dios es perdonador, que ya Dios los desechó. No. Dios, yo no pienso que Dios esté pensando en quién desecho, a quién ya no miro, a quién ya no oigo, sino por el contrario. Y qué bueno que Annelise, usted, yo y otros que hemos pasado procesos le podamos decir, hay un Dios que tiende la mano, hay un Dios que sana heridas, hay un Dios que da un abrazo. Y yo quiero terminar con estas palabras. Yo he sentido el abrazo de Dios. Amén. Sí, con mi fe yo he sentido el abrazo de Dios. He escuchado la dulce voz de Dios diciéndome, así es, avanza. No te quedes, no renuncies a tus sueños, no renuncies a tu proyecto, lucha, esfuérzate, Alcides te amo, Alcides no está bien lo que estás haciendo, Alcides compórtate, Alcides toma la línea. Y Alcides se ha equivocado, sí, muchas veces, pero ahí he tenido a un Dios que me ha vuelto a direccionar. Amén. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta también. Pastor, le agradezco de todo mi corazón su participación en el podcast. Créame que es como usted decía, es Dios quien hace la obra. Yo a veces digo, ay no,
este episodio que dije, no. Sí. Y después llegan unos testimonios que dicen, es exactamente lo que Dios necesitaba que escuchara. Amén. Y uno se impresiona y dice, eso es lo Dios, eso es el Señor. El que se glorifica a través de nuestras cicatrices, yo creo que está siendo un verdadero a corazón abierto, donde nos ha mostrado esas cicatrices, heridas un día que tal vez sangraban de dolor, pero que el buen pastor, que el buen maestro ha ido sanando, curando y que ahora son resplandecientes para su gloria, como usted dice, que pueden ser de gran ayuda para muchos jóvenes. Y sí, he escuchado muchas de sus prédicas, pastor, y yo decía, él nos entiende, él entiende lo que pasamos. Pero para entender, uno ha tenido que pasar un proceso. Amén. Uno ha tenido que pasar un dolor. Y bendito proceso, bendito dolor que Dios utiliza para después glorificarse a través de eso. Así que le agradezco Amén. su participación, pastor. Y te agradezco a ti también que te quedaste hasta el final de este episodio. Nuestra oración es que Dios haya podido hablar a tu vida a través de estos testimonios, estas vivencias. Y si te has sentido identificado, pues puedas saber que, como nos decía el pastor, hay un Dios que abraza, hay un Dios que sana tus heridas. No es un Dios que se da por vencido contigo, que te dice, no, yo contigo, no. Si alguien te ha hecho creer eso, por favor, no es la voz de Dios y no es la verdad. La palabra dice, tengo planes de bien y no de mal. Ya han podido pasar muchas cosas en la vida, pero decide creerle a Dios hoy. Decide aferrarte a la fe, aférrate a la verdad, a que Dios tiene un gran propósito con tu vida. Tal vez no a los ojos humanos, pero al final la palabra dice de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma. Tal vez aquí nadie te conoce, pero si eres conocido en el cielo, lo has ganado todo en esta vida. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo episodio. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y de nuevo, si eres nuevo, bienvenido a esta familia de Corazón Abierto. Dios te bendiga. Chao. A Corazón Abierto. La libertad de ser genuino.